Almohadilla, almohadilla, bomba. Kerem revive oscuro secreto de Anne de Akan al descubierto y arrepentimiento explosivo. Almohadilla, almohadilla, guión. Hola a todos y bienvenidos una vez a su canal favorito de dramas turcos o serenatas otomanas. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos AQ hoy. Si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho drama turco. Hoy tenemos una bomba. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, el pasado que vuelve para atormentar a nuestros personajes favoritos. Vamos a hablar de secretos oscuros que resurgen, decisiones que se lamentan y sobre todo, de CU superíndice 3mo las sombras del pasado pueden definir el presente y el futuro de los protagonistas de nuestras series turcas favoritas. Prepárense porque hoy vamos a destapar secretos enterrados, vamos a presenciar arrepentimientos desgarradores y vamos a analizar CU superíndice 3mo un personaje llamado Akan puede desencadenar un verdadero caos. Asu que agarren sus tu copyright ese turcos y vamos a empezar. Hoy nos centraremos en, como bien indica el título, posibles situaciones que involucran a Kerem y Ande, y CU superíndice 3mo un personaje llamado Akan, del pasado de Ande, puede generar un torbellino de emociones y revelaciones. Recuerden que esto es una exploración superíndice 3N hipotu copyright tica, inspirada en los elementos que ya conocemos de los dramas turcos y utilizando los nombres que nos has dado. Vamos a desglosar todo, desde el posible trasfondo de Akan hasta las consecuencias devastadoras que su reaparición podría tener. Empecemos con una serie que podrá perfectamente encajar en este escenario, Amor Eterno. Esta serie, un drama romántico con tintes trágicos, nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve interrumpido cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, un hombre poderoso y despiadado, para salvar a su familia de la ruina. Esta obligación superíndice 3N, este sacrificio por amor, es la piedra angular sobre la que se construye la tragedia. Imaginemos que dentro de la trama de Amor Eterno, Nihan, interpretada por Hande Erupar Rafael, tiene un oscuro secreto en su pasado, una relación superíndice 3N con un hombre llamado Akan. Este Akan, un personaje turbio y manipulador, interpretado por un actor de renombre como Burak Uzupar Rafoibit, podrá haber sido una figura influyente en la vida de Nihan antes de conocer a Kemal. Quizá ese Akan estuviera involucrado en negocios ilegales o en situaciones comprometedoras que amenazan con salir a la luz y destruir la reputación superíndice 3N de la familia Kozkolu. Podríamos incluso imaginar que Akan posee información que podría incriminar al padre de Nihan en un delito financiero, la cual utiliza para manipular a Nihan a su antojo. Esta información superíndice 3N, este secreto explosivo, es lo que mantiene a Nihan atada a su pasado. Ahora imaginemos que Kemal, interpretado por Kerem Bürsin, en su incansable búsqueda de la verdad y de la felicidad de Nihan, descubre la existencia de Akan. Kerem, obsesionado con proteger a la mujer que ama, comienza a investigar el pasado de Nihan, desenterrando secretos que ella prefirió a mantener ocultos. Kemal, con su honestidad implacable y su deseo de hacer justicia, se convierte en una amenaza para el cuidadosamente construido mundo de mentiras de Nihan. Su amor incondicional, paradójicamente, se convierte en un catalizador para la revelación de la verdad. El drama total se desata cuando Akan reaparece en la vida de Nihan, amenazando con revelar su pasado y exponerla a la vergüenza pública. Nihan se ve atrapada entre el amor por Kemal y el miedo a las consecuencias de sus actos pasados. La serie podrá explorar el arrepentimiento de Nihan por las decisiones que tomó superíndice 3, el peso de los secretos y la lucha por proteger a las personas que ama. Vemos a Nihan debatirse entre la lealtad a su familia y la necesidad de ser honesta con Kemal. La culpa la carcome por dentro sabiendo que su pasado podría destruir la felicidad que tanto anhela. Este arco argumental agregará una capa de complejidad a la ya intensa trama de Amor Eterno, explorando temas como el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y el impacto del pasado en el presente. El personaje de Akan funcionará como un catalizador, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba el amor entre Kemal y Nihan y revelarán los verdaderos sentimientos y motivaciones de cada personaje. Podríamos incluso ver una alianza inesperada entre Emir y Kemal para derrotar a Akan, demostrando que incluso los enemigos más acérrimos pueden unirse por un bien mayor. Otro ejemplo donde podríamos insertar esta dinámica podrá ser en una serie como Erkay, Amor y Venganza.
Erkay es un drama turco que narra la historia de venganza y amor entre Miran Aslan Bey y Reyyan Anadolu. Miran se acerca a Reyyan con la intención superíndice 3N de vengarse de su familia, a la que culpa por la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, se enamora profundamente de ella. La venganza, el motor inicial de la historia, se desmorona ante la fuerza del amor. En este contexto, imaginemos que Reyyan, interpretada por Hande Erupar Rafael, tiene un pasado oculto que la atormenta. Antes de conocer a Miran, Reyyan podría haber tenido una relación superíndice 3N con Hakan, un hombre de su aldea que la presiona superíndice 3 para hacer cosas que no quería. Kizu ese Hakan la manipulu superíndice 3 emocionalmente o incluso la amenaza superíndice 3 para mantenerla a su lado. Podríamos incluso imaginar que Hakan la convenció de huir de casa, prometiéndole una vida mejor, pero luego la abandonó, dejándola vulnerable y expuesta al juicio de la sociedad. Esta traición superíndice 3N la marcó profundamente, haciéndola desconfiar de los hombres y temer al compromiso. Cuando Miran, interpretado por Kerem Bürsin, descubre el pasado de Reyyan, se siente traicionado y furioso. La idea de que Reyyan haya estado con otro hombre lo consume por dentro. La venganza, que ya estaba diluida por el amor, resurge con fuerza al sentirse engañado. Sin embargo, a medida que conoce la verdad sobre la relación superíndice 3N de Reyyan con Hakan, Miran comienza a comprender el dolor y el sufrimiento que ella ha soportado. Miran se da cuenta de que Reyyan no es la persona culpable que él imaginaba, sino una víctima de las circunstancias. Su amor por ella se fortalece al ver su vulnerabilidad y su resiliencia. Hakan, al enterarse de que Reyyan estuvo casada con Miran y que es feliz, regresa para atormentarla. Hakan podrá intentar chantajear a Reyyan, amenazando con revelar su pasado a Miran y a su familia si no se somete a sus deseos. Podría incluso fabricar pruebas falsas para hacer creer a Miran que Reyyan todavía siente algo por él, sembrando la discordia en su matrimonio. La serie podrá explorar la lucha de Reyyan por superar su pasado y reconstruir su vida junto a Miran. El arrepentimiento de Reyyan por haber confiado en Hakan y el miedo a que su pasado la persiga podrán ser temas centrales de la trama. La serie También Copyright N podrá examinar la capacidad de Miran para perdonar y aceptar el pasado de Reyyan, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Veríamos a Miran luchar contra sus propios demonios, contra el rencor que aún siente hacia la familia de Reyyan, y aprender a confiar plenamente en ella. En este caso, el personaje de Hakan representaría el lado oscuro del pasado de Reyyan, un recordatorio constante de su vulnerabilidad y de las decisiones que tomó superíndice 3. Su reaparición superíndice 3N pondrá a prueba la fortaleza del amor entre Miran y Reyyan y obligaría a ambos a enfrentar sus propios demonios internos. La serie podría culminar con la redención de Hakan, quien, al ver la felicidad de Reyyan con Miran, decide liberarla de su pasado y buscar su propio camino. Finalmente podríamos considerar una serie mu.s contemporánea como Love is in the Air. Aunque esta serie es más ligera y tiene un tono de comedia romántica, también podría ser un escenario interesante para explorar este tipo de trama. El contraste entre la comedia y el drama añadiría una dimensión inesperada a la historia. En Love is in the Air, Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, es una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Su beca se ve truncada cuando Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un famoso arquitecto, cancela la financiación de su programa. Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja para beneficiar sus propios intereses. Esta relación fingida, como suele suceder en los dramas turcos, se convierte en algo real. Aquí imaginemos que Hande tiene un pasado amoroso que preferiría olvidar. Antes de Serkan, ella pudo haber tenido una relación intensa y problemática con Hakan, un artista bohemio y un tanto inestable. Esta relación terminó mal, dejando a Eda con cicatrices emocionales y la firme decisión de no volver a involucrarse con alguien similar. Podríamos imaginar que Hakan era un artista talentoso pero con problemas de adicción y que su comportamiento errático causó mucho dolor a Eda. Esta experiencia la hizo más fuerte y decidida a alcanzar sus sueños por sí misma. El drama surge cuando Hakan reaparece en la vida de Eda, coincidiendo con el floreciente romance entre ella y Serkan. Hakan intenta reconquistar a Eda, argumentando que ha cambiado y que merece una segunda oportunidad. Eda se encuentra dividida entre su creciente amor por Serkan y el temor de revivir el dolor del pasado. Eda se pregunta si Hakan realmente ha cambiado o si simplemente está intentando manipularla de nuevo.
La duda la carcome por dentro, amenazando su felicidad con Serkan. Kerem al principio podría sentir celos e inseguridad ante la presencia de Hakan. Sin embargo, al conocer la historia de Eda y la manipulación que sufrió por parte de Hakan, decide apoyarla y protegerla. La serie podría explorar cómo Serkan ayuda a Eda a superar sus miedos y a confiar en el amor verdadero. Veríamos a Serkan mostrar su lado más vulnerable, admitiendo sus propias inseguridades y demostrando que el amor verdadero se basa en la confianza y el respeto mutuo. El personaje de Hakan en este contexto representaría el error del pasado, la relación tóxica que Eda ha superado. Su regreso pondría a prueba la confianza entre Eda y Serkan y obligaría a Eda a enfrentarse a sus propios fantasmas. La serie, manteniendo su tono ligero y divertido, podría explorar temas como la superación personal, el perdón y la importancia de elegir a la persona adecuada para construir un futuro feliz. La serie podría tener un final feliz, con Eda y Serkan casándose y Hakan encontrando su propio camino en el arte y en la vida. En todas estas series, el arrepentimiento explosivo de Ande estaría relacionado con las decisiones que tomó en el pasado con Hakan y el impacto que estas decisiones tienen en su presente y en sus relaciones actuales. El drama total se desencadenaría por la reaparición de Hakan y las consecuencias de sus acciones pasadas. La trama se centraría en cómo Ande lucha por superar su pasado, proteger a las personas que ama y encontrar la felicidad. La clave está en la autenticidad de las emociones y en la capacidad de los personajes para crecer y aprender de sus errores. Y amigos, exploramos algunas posibles narrativas donde el pasado resurge para atormentar a nuestros personajes favoritos, generando drama, arrepentimiento y por supuesto, mucho corazo superíndice 3N. Recuerden que estas son solo interpretaciones copyrighticas, pero que demuestran el poder que tiene el pasado para influir en el presente y el futuro de nuestros protagonistas en los dramas turcos. La habilidad de los guionistas para tejer intrincadas historias de amor, venganza y redención es lo que hace que estos dramas sean tan adictivos. Hemos visto CU superíndice 3 mola reapariciu superíndice 3N de un personaje como Hakan, con un pasado oscuro y una influencia negativa en la vida de Ande, puede desencadenar un verdadero torbellino de emociones y revelar secretos que amenazan con destruir relaciones y reputaciones. Hemos analizado CU superíndice 3 Mo el arrepentimiento por decisiones pasadas puede pesar sobre nuestros personajes y CU superíndice 3 Mo la lucha por la redención superíndice 3N y el perdu superíndice 3N puede ser un camino lleno de obstáculos y desafíos. La resiliencia de los personajes femeninos y su capacidad para superar las adversidades son una fuente de inspiración para el público. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado algo en qué pensar. La complejidad de las relaciones humanas y la exploración de las emociones son lo que hacen que estos dramas sean tan universales y atractivos para audiencias de todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a Trabu Copyright S de los dramas turcos. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Han visto alguna serie donde el pasado haya tenido un impacto tan fuerte en el presente de los personajes? ¿Qué copyright opinan sobre el personaje de Hakan? Du copyright genme sus comentarios abajo. Queremos saber sus teorías, sus opiniones y sus personajes favoritos. No se queden callados. Y antes de despedirme no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y por supuesto, suscribirse a Serenatas Otomanas para no perderse ni uno solo de nuestros superíndice 3 vídeos. Los espero la superíndice 3 semana con Mur S drama, Pasiu superíndice 3N y secretos del mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 Sima. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos pronto.